Buenos días, me llamo Sergio Neto, soy profesor de Historia Contemporánea y de la Didáctica de la Historia, es decir, en Enseñanza de la Historia, en Facultad de Letras de la Universidad de Porto. También soy investigador en el CITSEM, Centro de Investigación Transdisciplinar, Cultura, Espacio y Memoria. Mis intereses de investigación han girado en torno a tres áreas. En primer lugar, el colonialismo del siglo XX, con especial atención al arquipélago de Cabo Verde, que fue colonia portuguesa hasta 1975. Y así mis primeros trabajos versaron sobre cómo la propaganda colonial portuguesa publicitaba Cabo Verde. Lo consideraba una especie de Brasil en miniatura, un lugar donde no había racismo, y era sin duda una forma de intentar justificar el colonialismo portugués, era diferente de los demás. En segundo lugar, estudo la historia política y cultural de la Primera Guerra Mundial y el llamado Estado Novo, es decir, la dictadura de Salazar. Me interesa la literatura como fuente histórica, la forma en que le representa los conflictos, como obras de teatro, cuentos y poesía. Y en tercero interés de investigación, la forma en que los libros de texto de historia interpretan diversos temas como el colonialismo, la dictadura de Salazar, y también la Guerra Civil Española. En los últimos 3 años trabajé con algunos colegas en la preparación de una exposición sobre el cincuentenario de la Revolución de los Esclavos, intitulada Ditadura, Revolución, Democracia, que viajó por muchas escuelas portuguesas y otras instituciones vinculadas al conocimiento. La Revolución de los Clavos comenzó como un golpe militar levado a cabo por oficiales de rango medio, en su mayoría capitanes. Reaccionaban a la guerra colonial que había comenzado 13 años antes en la colonia de Angola y se había extendido a Moçambique y Guiné-Bissau. Como consecuencia, el país, Portugal, estaba cada vez más aislado internacionalmente. Y además no se podía hablar contra la guerra porque las colonias, llamadas de provincias de ultramar, se consideraban parte integrante de la nación portuguesa. La sociedad vivía bajo una dictadura desde 1926 y estaba agotada por la guerra. Los índices de migración eran muy altos y cientos de miles de portugueses cruzaban ilegalmente la frontera española para intentar llegar a Centro Europa y encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. La oposición política era cada vez más activa, sobre todo el Partido Comunista, las juventudes universitarias y la clase obrera. Em, Durante la Revolución y hasta 1976, cuando se aprobó la nueva Constitución, diferentes fuerzas políticas y sociales, y entre ellas la extrema derecha, lucharon por el poder y por imponer su visión del futuro del país. Mientras tanto, surgieron 5 nuevos países en África, independientes, y la mayoría de los colonos portugueses, llamados de retornados, y hablamos de cientos de miles de personas, regresaron a Portugal en pocos meses, por no hablar del contexto de la Guerra Fría. Pero también que los portugueses que nunca habían conocido la libertad. En 1975, las primeras elecciones libres y universales tuvieron una participación del 91%. Am, Además, la educación se generalizó y nació régimen democrático. El 25 de abril es día festivo en Portugal, se celebra en todas partes. El Parlamento celebra una sesión especial.
Los establecimientos escolares organizam exposições, debates, atividades, e sempre há concertos e desfiles populares em las principais calles de la ciudad. Entre los que destaca el desfile de la Avenida da Liberdade, Libertad, de Lisboa, e é um verdadeiro encontro entre gerações, encontro entre história, memória e o futuro. Muitas organizações nacionais e locais patrocinam numerosas atividades relacionadas com a afirmação de los valores democráticos, es decir, los llamados valores de abril. Muitas pessoas levam claves em la solapa ou em la mano como símbolo principal da revolução. Se cantam canções revolucionárias e se hacen preparativos para o 1º de maio. Desde 1974, a proximidade entre destas duas fechas e o simbolismo do tempo primaveral remitem à democracia, ao renascimento e à luta de los derechos de los trabajadores e los derechos democráticos. Las dictaduras nacieron en el contexto del fracaso de los regímenes liberal-democráticos tras la Primera Guerra Mundial, conflito en que Portugal participó en el Frente Occidental, en Francia, y en las colonias africanas. Em Portugal foi um golpe militar, el que derrubou o regime da Primeira República em 1926. En los años seguintes, Salazar llegó al poder como un mago de las finanzas, impuso su visión económica, su visión del mundo, y los diversos sectores de derechas, monárquicos, republicanos conservadores, fascistas y terratenientes lo apoyaron. Como em Espanha, pero sem guerra civil, Salazar contaba con el apoyo de los militares y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Aunque los historiadores siguen discutindo hoy sobre si fue fascismo en sentido genérico o no, lo cierto es que la ditadura portuguesa fue también un régimen corporativista. Contava, además, com uma organização para inculcar e militarizar a juventude, tinha censura da prensa, censura de todas as manifestações artísticas, teatro, cinema, tinha polícia política, prisões políticas, incluindo um campo de concentração em uma das ilhas de Cabo Verde, y represión y persecución de los opositores. Pero quizá la mayor diferencia fuera, yo pienso, la cuestión colonial, porque ha sido decisiva para el régimen portugués. Poderia dizer-se que a ditadura e o colonialismo estavam tão estrechamente vinculados que se desmoronaram como consequência da prolongada guerra. Ahm, ah, Outra diferença radica na forma em que acabaram ambos regimes. Em Portugal, com um golpe militar que desembocou em um processo revolucionário de 2 anos. Sim. Durante, eu penso, muito tempo foi normal ouvir que Portugal estava imunizado contra, vacinado contra as ideias de extrema-direita. Afim e ao cabo, haviam sido 50 anos de ditadura. Pero, sin embargo, em los últimos anos, como ha ocorrido em outros países europeus, estas ideias han passado de las márgenes a la esfera pública, quero dizer, a la mainstream. A extrema-direita ha recuperado alguns elementos da ideologia salazarista, como a tríade de três palavras conservadoras, Dios, Pátria, Família. E começou dirigindo seu discurso
contra la comunidad romana, gitana, cigana, en portugués, con el argumento de nosotros y ellos. Más recientemente, una mayor percepción de los inmigrantes en Portugal, especialmente del sudeste asiático, ha provocado uma reconfiguração de seu discurso, com el ressurgimento de estereótipos e vocabulário racista e que eu não escutava desde há vários anos. Además, en el caso de Portugal, se dá uma situação curiosa e assinalada por outros historiadores. Um, eu mencionado antes que o colonialismo português tentou apresentar-se como excepcional, sem racismo, assimilador, tolerante. E esta ideia, chamada durante Estado Novo, a ditadura como luso-tropical, ha permanecido no imaginário pós-revolucionário e forma parte do discurso de los líderes de los partidos moderados portugueses. Pero hoy ya arengas radicais que têm que adaptar estas ideias oficiais, oficiosas de tolerância e acolhida a uma ideologia que fundamentalmente exclui al outro. Há aqui várias contradições, pero eso, eu penso, hace parte do pragmatismo político. Además, no podemos ignorar el papel de las redes sociales no fenómeno. Am, si en la dictadura los medios estaban controlados por el régimen, hoy asistimos a difusión masiva, descontrolada, de desinformación, teorías conspirativas, discurso de odio y muchas veces, como no sabemos, camuflados como liberdade de expressão ou defensa del sentido comum. Pero para todo esto es fundamental promover uma educação histórica crítica, que não só informe sobre os hechos del passado, sino que nos ajude a compreender como certos discursos se reciclam e reaparecem. Eu diria, é fundamental conhecer o passado, é essencial não olvidar o passado, sobretudo, à medida que passa o tempo e nos alejamos das ditaduras. eh, Recordar é um exercício de cidadania e a memória democrática é uma ferramenta fundamental para compreender quem somos como sociedade e como hemos chegado hasta aqui. No se trata solo de recordar hechos del pasado, sino de reconocer las luchas, las injusticias y también los logros que hicieron posible que hoy vivamos en libertad. A los y a las jóvenes, y les diría que no den por sentada la democracia, los derechos humanos, la libertad de expresión, el derecho de a votar, a manifestarse o a ser diferente, no siempre existieron. Em muitos países, também em Portugal e Espanha, durante décadas, houve censura, repressão, persecuções e medo. E foi graças a muitas pessoas valientes, algumas anónimas, outras conhecidas, que esses direitos foram conquistados. Por isso, é tão crucial conhecer a história e manter viva a memória democrática, para evitar que discursos autoritários volvam a ganhar espaço. La memoria no es algo del pasado y recordar es un acto de resistencia, pero también de esperanza.